Mirá lo que tengo acá, recién llegado de Estados Unidos. El plan de Donald Trump. Veámoslo juntos. Bienvenido a este video donde vamos a hablar sobre el supuesto plan de Donald Trump, que obviamente no viene de fuentes oficiales, ni que Trump lo haya anunciado en ningún lado, sino que es una teoría que planteó un usuario anónimo en un foro y dio muchísimo debate. A día de hoy se sigue hablando. Hay gente que dice que muchas cosas que este tipo planteó se están viendo hoy en día en la realidad, en Estados Unidos, sobre todo en el mercado estadounidense, se empiezan a ver. Y otra gente que dice que no tiene sentido y que hasta esta persona es un fanático de Trump y que su teoría, la realidad es que está medio tirada de los pelos. Pero bueno, vayamos directo a ver este supuesto plan que se viene en este mandato de Donald Trump que empezó hace poquito. Y supuestamente son 5 pasos, de los cuales obviamente el primero causa el segundo el tercero y así, hasta que llegamos al quinto, donde entendemos por qué Trump hace todo esto, qué es lo que lo motiva. Empecemos. El primer paso de este plan consiste en que el mercado accionario de Estados Unidos caiga. Y uno podría pensar, esto no tiene ningún sentido, porque si Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, ¿por qué querría que las acciones que cotizan en la bolsa estadounidense caigan, bajen su precio? No tiene mucho sentido. Pero como diría Patricia Bullrich, ya lo vas a entender. En el paso 2, 3 vas a ir entendiendo la lógica de por qué a Trump supuestamente le convendría que en el paso 1 de su plan el mercado de acciones caiga. Según este usuario, la caída tendría que ser de al menos un 20%. Acá viene lo llamativo. La semana del 10 de febrero de este año, Trump empezó con toda la guerra de las tarifas, que empezó a anunciar tarifas contra México, Canadá, China y bueno, otros países que se pueden sumar. Cuando empezó todo esto, ¿sí? Si tomamos esa fecha a día de hoy, el mercado ya cayó un 10%, ¿sí? El S&P 500, el índice que mide un poco cómo le va a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y mide cómo le va básicamente al mercado estadounidense, cayó un 10% desde ese momento cuando él había anunciado las tarifas. La última vez que el mercado había caído un 10% fue en mediados de 2023, o sea, hace más de 2 años que no veíamos una caída del 10% en el S&P 500. Entonces, si seguimos entrando en esta teoría y suponiendo que puede llegar a ser verdad, ya la mitad de la caída, porque el tipo este decía que tenía que ser un 20%, si el que planteó esta teoría dijo al menos un 20%, ya vamos 10, o sea, la mitad ya se estaría cumpliendo si lo querés ver así. Para. Te interrumpo 2 segundos de este video porque esto es una locura. El video este que estás viendo ahora en YouTube lo grabamos antes del 2 de abril. El 2 de abril fue la semana pasada cuando Trump anunció los aranceles recíprocos en todo el mundo y bueno, ya debes estar en tema con toda la guerra comercial y con cómo los mercados a nivel mundial se están desplomando. Cuando grabamos ese video, y lo acabas de escuchar, decíamos que la caída del mercado estadounidense fue de un 10% desde la primera vez que Trump habló de ponerle tarifas, en ese momento a Canadá y a México nada más. Bueno, resulta que hoy, 7 de abril, que estoy agregando este fragmento de video, el mercado cayó desde ese momento, cuando habló por primera vez de tarifas, a día de hoy, cayó un 21,34%. Voy a dejar una foto en la pantalla, pero me pareció importante agregar esto, porque es una locura que ese dato de que estemos cerca del 20% va de la mano de lo que plantea esta teoría de este usuario anónimo. Te dejo que sigas viendo el video y que saques tus conclusiones de si esta teoría tiene sentido o si no tiene ningún tipo de sentido, pero quería agregar esto porque me pareció muy interesante. Te dejo con el video. Pero la pregunta es, ¿para qué necesitamos que caiga un 20%? ¿O para qué necesita Trump que el mercado caiga al menos un 20%? Bueno, acá es cuando entra el paso 2. Y para entender el paso 2 necesitas justamente entender dos cosas. Por un lado, cómo funciona la cabeza de la gente cuando ve que a las acciones les está yendo mal, ¿sí? Está cayendo el mercado accionario. Y por el otro lado, cómo funcionan los bonos. Cuando la mayoría de la gente ve que a las empresas les está yendo mal, lo que suelen hacer es mover su plata de renta variable, que sería justamente invertir en acciones, porque no sabes cuánto puedes ganar o cuánto puedes perder, por eso se llama renta variable, a inversiones un poco más conservadoras, como son las de renta fija. Dentro de renta fija, obviamente, tenemos a los bonos. ¿Y cómo funciona este instrumento de inversión? Que es lo único que nos falta para entender el paso 2 y poder seguir con esta teoría. Bueno, los bonos, como cualquier otra cosa en el mercado, si vas a la verdulería a comprar una manzana o este mate, este termo, cuanto más gente lo demande, más vale, ¿sí? El precio va a subir porque aumenta la demanda. Ahora, ¿qué pasa con los bonos? Esto sigue aplicando a los bonos. Si mucha gente quiere comprar un bono, ese bono va a ser muy cotizado y va a subir su precio. Pero acordate que el bono es de renta fija, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo muy tonto. Si vos invertís en un bono, te compras un bono que vale $100, ¿sí? Y te dice que de acá a un año te va a devolver esos $100 que pusiste y te va a pagar un 10% extra. Como es de renta fija, vos sabés que te tiene que pagar 10 pesos.
porque el 10% de 100 es 10. Entonces vos sabés que de acá a un año vas a cobrar 10 pesos. Pero, ¿qué pasa si el precio de ese bono empieza a subir? De nuevo, porque mucha gente lo quiere comprar. Si el precio del bono pasa de valer 100 a valer 200, por ejemplo, ya no te va a poder pagar un 10% de interés. Porque si te pagas un 10% de interés, el 10% de 200 es 20, ¿sí? Y esto no tendría sentido, porque la renta fija vos ya sabés que vas a tener que ganar 10. Entonces, ¿qué pasa con los bonos cuando suben de precio? Porque mucha gente los demanda. Ajustan su tasa de interés. Entonces, el bono en vez de pagarte un 10%, te va a pagar un 5% ahora. Pero ese 5%, como ahora es sobre 200 que vale el bono, te va a seguir pagando 10 pesos. Por eso es renta fija. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque bueno, la tasa de interés de un bono es lo que ahora hace que podamos entender la conexión entre el paso 2 y el paso 3. Estados Unidos tiene emitidos un montón de bonos, tiene un montón de deuda y bueno, esto se sabe. Y obviamente estos bonos, como sabemos, tienen una tasa de interés que la van a tener que pagar, ¿sí? El gobierno estadounidense va a tener que pagar esa tasa de interés. Entonces, el paso 2, lo que le permitiría a Trump, si mucha gente va a los bonos, ¿sí? Es que los bonos que se empiecen a emitir cada vez tengan una tasa de interés más baja. ¿Y de qué le sirve a Donald Trump que la tasa de interés baje? Bueno, básicamente, según esta teoría, lo que estaría buscando Trump es lo que se llama un rollover de deuda, ¿sí? Estados Unidos tiene bonos ya emitidos con una determinada tasa de interés, ¿sí? Que vamos a suponer que sea 10%, por decir algo. Lo que le convendría a Trump es bajar esa tasa a 5, 2, 1, 0 incluso, y esta teoría plantea que la idea de él es bajarla a 0, veremos si se cumple o no, pero básicamente cuanto menos tasa de interés tenga un bono, mejor para Trump porque menos va a tener que pagar Estados Unidos ese interés sobre su deuda. Entonces lo que podría hacer Trump, de nuevo según esta teoría, es agarrar la plata de la gente que ahora está viniendo a comprar estos bonos, pagar los bonos anteriores, ¿sí? La deuda que ya había tomado Estados Unidos, y una vez que hizo eso, bueno, la nueva deuda que se emitió, estos nuevos bonos que se emitieron, van a tener una tasa de interés menor. Entonces Estados Unidos quedó endeudado, pero con una menor tasa de interés. Ahora sí estamos en condiciones de ir al paso 3, y lo que Trump buscaría es lograr una espiral deflacionaria. Acordate que la deflación es la caída de los precios, algo que no estamos muy acostumbrados en Argentina. Pero bueno, ¿cómo lograría Trump esto? Básicamente, lo que vimos recién es que la tasa de interés de un bono, por ejemplo, puede caer por un evento de mercado, ¿sí? La gente va, lo demanda mucho, sube el precio, baja la tasa de interés. Pero también la tasa de interés de Estados Unidos baja en base a lo que decida la Fed, ¿sí? La Fed es este organismo que determina cuál es la política monetaria de Estados Unidos y decide si sube o baja la tasa de interés. Generalmente cuando la baja es para incentivar la economía, ¿sí? Por ejemplo, para que las empresas y las personas puedan sacar un préstamo del banco y que, como la tasa de interés es baja, tengan que devolver poca plata, le tengan que devolver poca plata al banco. Y al revés, ¿sí? Cuando quieren controlar un poco la inflación, suben la tasa de interés y la gente deposita su plata o la deja quieta en algún instrumento que le dé plata, le dé un interés más alto por tener esa plata ahí quieta. Es un poco la lógica explicada rápida. Esta teoría lleva a la tasa de interés supuestamente a 0. Veremos si esto es verdad y si Trump logra esto, pero ponele que fuese así, ¿qué pasaría? Cualquier bono que se emite, ¿sí? Va a tener una tasa de interés que es 0 y también cualquier tipo de inversión, si yo tengo la plata quieta en el banco, me va a pagar 0%. O sea, pongo 100 y voy a recibir 100. ¿Por qué convendría esto? Bueno, ya lo vamos a ver, pero imagínate, pongámonos en contexto, ¿sí? Que las empresas de Estados Unidos están cayendo al menos un 20% según esta teoría, ¿sí? Se están desplomando los precios. Y por otro lado también lo que está pasando es que hay una guerra de tarifas, o sea, las empresas ahora tienen otros costos, tienen tarifas que pagar y esos costos se los van a trasladar a la gente, ¿sí? O sea, los productos y servicios que los estadounidenses consuman, no todos, pero algunos, se van a ver con un aumento de precios justamente por todo esto de las tarifas. Entonces, por un lado tenemos precios que suben, ¿sí? Por otro lado tenemos gente que por inversiones, como si fuese un bono o por tener la plata en un banco, empiezan a recibir menos plata, o 0, si la tasa de interés es 0. Y encima, en el mercado accionario no se quieren meter porque ven que está todo cayendo. ¿Qué pasa? La gente tiene menos plata, ¿sí? o genera menos plata con estas inversiones, y encima los precios le suben. ¿Qué va a pasar? Que la gente va a comprar menos. Y si la gente compra menos, los precios bajan. Ahí está la famosa deflación, que sería una deflación un poco a la fuerza, ¿sí? Trump generaría todo este caos para que caiga el consumo y los precios bajen. ¿Es lo más sano que los precios bajen por caída de consumo? No, la realidad es que no, pero bueno, va por ahí la teoría. Y ahora sí, vamos al cuarto y anteúltimo paso de toda esta teoría, que básicamente dice que la manera de profundizar esta caída de los precios, lograr que caigan aún más,
es forzando al sector agropecuario de Estados Unidos a vender sus productos adentro de Estados Unidos. Hay un montón de exportadores, ¿sí?, que exportan, por ejemplo, comida afuera de Estados Unidos. Y lo que va a empezar a pasar es que otros países que ven que Estados Unidos les puso tarifas no se van a quedar de brazos cruzados. También le van a poner tarifas a Estados Unidos. Entonces, esta gente que exporta desde Estados Unidos a otro país se va a encontrar con que ahora ese otro país le puso tarifas y le va a salir más caro vender donde solía vender. Pero también esta gente va a calcular y va a decir, ok, tengo estas tarifas por este lado, pero si vendo dentro de Estados Unidos no tengo esas tarifas. Me conviene vender acá. O eso es lo que plantea esta teoría. La gente del sector agropecuario va a empezar a producir y a vender dentro del mercado estadounidense. ¿Y qué haría esto? Que la oferta aumente. Y si la oferta aumenta y la demanda más o menos se mantiene igual, o cae, como dijimos recién, si la gente, porque vio que algunos precios subieron, o mismo porque tiene menos plata, los productos que este sector agropecuario, vamos a decir que sean, no sé, alimentos, X alimento, empieza a ser ofrecido, ¿sí?, en mayor cantidad, lo que va a pasar es que ese alimento va a bajar de precio. Entonces, ahí hay una manera de profundizar la supuesta deflación que está buscando Trump. ¿Por qué Trump querría hacer esto? Bueno, el quinto paso dice que Trump estaría haciendo Robin Hood. O sea, estaría haciendo que la plata vaya de manos con mucha plata al resto de la población estadounidense. ¿Y en qué se basa esta teoría? Básicamente se basa en un dato que yo al principio pensé que no había chance de que sea así, pero después lo investigué y parece que realmente es así, que es que el 94% de las acciones estadounidenses están en manos del 8% de la población estadounidense. O sea, hay un 8% de estadounidenses que tienen el 94% del mercado accionario. Eso quiere decir que ese 8% es gente con mucho dinero que puede invertir en acciones. No todo el mundo, pero digo, debe haber mucha gente con mucho dinero dentro de ese 8%. Entonces, supuestamente, según esta teoría, se estaría buscando una redistribución en el sentido de que ese 8% pagaría o sufriría la caída de sus acciones, ¿sí? Este 20% que dijimos en el paso 1 lo estaría sufriendo un 8% de la población estadounidense, pero con el paso 2, el paso 3 de lograr deflación, el paso 4 de hacer que el sector agropecuario venda dentro de Estados Unidos, todo eso estaría beneficiando al otro 92% de personas que sí se beneficiarían si los precios caen, por ejemplo, en Estados Unidos, si empieza a haber deflación o mínimamente si la inflación baja. De nuevo, es una teoría y acá te quiero dar mi opinión sobre qué pienso de esta teoría. La realidad es que para que todo esto pase, Trump tendría que tener un alineamiento de planetas, tendría que salirle todo perfecto y ni siquiera considero que esto que se está planteando es una buena política económica. Hay gente que pensará que sí, pero bueno, hay un montón de cosas que me hacen ruido, que creo que hasta las podemos analizar en otro video porque no tiene mucho sentido entrar. Lo que sí quiero decir es que lo veo muy poco probable y la idea incluso de este video cuando pensaba hacerlo era más que nada usar esto como ejemplo para que repasemos juntos conceptos que son importantes, que sepas cómo puede ser la oferta y demanda, cómo funciona la oferta y demanda cuando hay un bono, porque también tiene el componente de la tasa de interés que se ajusta, ¿sí? Por esa oferta y demanda la tasa de interés se mueve, ver qué puede hacer la Fed, qué es un rollover de deuda, bueno, varias cosas que fuimos viendo y que creo que son interesantes. La realidad es que la teoría es anecdótica, no creo que se dé así como dice esta persona, y tampoco creo que Trump quiera que las acciones de Estados Unidos caigan. Sí puede estar abierto a que en el corto plazo tengan una corrección, pero no tendría mucho sentido que Trump quiera que caigan. En realidad, en su primer mandato, lo que él siempre buscó es que la tasa de interés sea más baja y que las acciones de Estados Unidos vuelen y vayan para arriba. Esto es un poco lo que ha dicho muchísimas veces en su primer mandato. Así que bueno, si te gustó el video, si le das like y te suscribís, nos ayudas un montón. No te cuesta nada, son 2 clics y a nosotros nos ayudas un montón. Y bueno, nos estamos viendo la próxima.